Hola, mi nombre es Gabriel Sarti. Como co-creador y co-conductor de Gallos de Pelea, me enorgullezco de formar parte de un proyecto al cual no le tiembla el pulso al momento de hacer las preguntas más incómodas. ¿Acaso existen los extraterrestres? ¿Hay un poder detrás del poder? ¿Es cierto que hay vida en Egipto? Preguntas que sin lugar a dudas perturban a propios y extraños. Sin embargo, en los últimos días y tras la revelación de los nuevos archivos relacionados al caso Epstein, muchos comunicadores, incluso miembros de esta casa, se han visto seducidos por los cantos de sirena de las teorías conspirativas. Y es así que nos hemos encontrado, tanto a izquierda como a derecha, con discursos que hablan de élites satánicas, rituales caníbales, industrias del entretenimiento diseñadas para convertirnos en narcorreguetoneros degenerados, de Hillary Clinton bebiendo sangre de niños para no envejecer, cosa que por lo visto no le habría funcionado. Podría decirse que nos encontramos a escasos centímetros de aquel lugar oscuro en donde habitan los chemtrails, las palomas espías y el terraplanismo. Y aunque hoy tenía pensado abordar otros temas, frente a este contexto, he tomado la decisión de no esquivar el bulto, morder la bala y, citando el famoso disco de Divididos, preguntarme: ¿hemos acaso entrado en la era de la boludez? ¿Por qué de pronto los relatos, las teorías conspirativas nos resultan tan atractivas? Acompáñenme en este viaje hacia las profundidades de la subnormalidad contemporánea. Mi nombre es Gabriel Sarti y esto es Horizonte de Gallos de Pelea. Actividad paranormal. Bueno, basta de pelotudeces, o sea, porque de verdad lo que ha sido la última semana con respecto al caso Epstein, o sea, es que de verdad nos ha dado un infarto cerebral a todos. O sea, el nivel de subnormalidad, de cosas imbéciles que he tenido que escuchar, o sea, supera todos los límites habidos y por haber. O sea, de verdad que es como que me ha caído y nos ha caído a todos una avalancha absoluta de estupideces. Y creo que es pertinente, como dije en la introducción, preguntarnos, o sea, ¿qué carajo nos tocó el caso de Epstein para que tengamos una reacción de tal envergadura, ¿no? Empecemos por lo primero, ¿no? Por lo que es obvio, evidente. Déjenme corroborar de que estoy grabando bien, porque siempre tengo 1.000 millones de problemas. Sí, no estoy grabando bien. Arranquemos por lo evidente. O sea, Epstein es un personaje oscurísimo, siniestro. O sea, yo en estos días, y a raíz de toda esta locura en la que nos hemos sumergido todos, he estado investigando. Yo no estaba muy empapado del caso Epstein. Como ustedes podrán ver, a mí me interesan más las cuestiones políticas, sociales, etc. Y lo de Epstein lo veía más como un tema policial, jurídico, etc. Un poco, salvando las enormes distancias, lo que me pasó en su momento con el caso en Argentina de la chica que había sido abusada en un edificio, que después resultó ser el portero Mangieri, pero no se sabía si había sido el padrastro o alguien más. Bueno, abusada y creo que asesinada. Es una cosa horripilante. Y toda la sociedad argentina se movilizó y estaba como muy compenetrada con ese caso. Yo no era la excepción, pero ciertamente
no es lo que a mí más me moviliza, los temas jurídicos y por extensión, en ese sentido a mí lo de Epstein me pasó un poco lo mismo, o sea, lo veía, me llamaba la atención, pero no al punto tal de querer investigarlo. Pero es que lo que ha pasado en las últimas semanas, en donde ya hemos pasado de hablar de un tipo que tenía una red de prostitución de menores, una cosa, insisto, horrible, a élites globales narcosatánicas que dominan el mundo y demás. O sea, es que nos hemos pegado 4 mortales en el aire de la nada. O sea, es como que nos hubiésemos fumado el porro que un porro más grande del universo. Y de nuevo, Epstein es un personaje siniestro. O sea, es la versión real de Patrick Bateman, incluso más, ¿no? Y quien se esté desayunando a día de hoy, o a raíz de todo esto, de estas revelaciones, o del caso Epstein, que en el mundo existen personas siniestras y tan obscuras, capaces de hacer lo que hacía este tipo, que por lo menos lo que está comprobado era eso de que reclutaba menores y tenía una red de prostitución y probablemente de contenido adulto relacionado. O sea, las peores cosas, déjenme decirles, muchachos, o sea, han estado viviendo en un tupper toda su vida. O sea, esta gente siniestra existe y ha existido siempre, ¿no? Tristemente, el tráfico de personas, el abuso a menores, a mujeres, son cosas muy oscuras, pero que existen y han existido y tristemente seguirán existiendo. O sea, los Jeffrey Epstein de la vida, así como los asesinos, torturadores y demás monstruos, seguirán existiendo. Y lo que hay que hacer es luchar contra ellos. Y eso no desconoce que haya muchos aspectos del caso muy raros, como por ejemplo el hecho de que las primeras personas que se pusieron a investigar el caso o los casos recibieron mucha resistencia institucional y que se les ponía palos en la rueda en cada uno de los pasos. Y después, en el primer juicio que se le hizo, se le dio un castigo muy benigno para las acusaciones que estaba recibiendo. Y después, en el segundo juicio, en el del 2018-2019, no recuerdo exactamente ahora, después de que fue a la cárcel, aparece de pronto en una cárcel de máxima seguridad, muerto, cuando todos los protocolos casualmente fallaron. O sea, hay cosas muy raras, y también es indiscutible que este era un hombre con vínculos muy estrechos con el poder. Nadie niega eso. Pero de nuevo, pasar de eso, ¿no? De un tipo, de un criminal y de una persona siniestra, que seguramente a muchas personas de mucho poder le suministraba cosas prohibidísimas y profundamente oscuras, pasar de eso a complot de élites globales que nos dominan y que hacen rituales satánicos, y de pronto pasar a decir que por los mails, ¿no? Que Epstein y Bill Gates estaban hablando del COVID ya en 2015, y entonces, claro, eso demuestra que todas las teorías conspirativas eran verdaderas, y que entonces también lo del Pizzagate, a pesar de que el tipo que lo creó declaró en juicio que lo había inventado él, nada, que no importa, que Hillary Clinton estaba meta a tomar sangre de niños. O sea, es que de nuevo, o sea, nos acabamos de fumar el porro que emocionó a Spielberg. O sea, se nos derrapamos por completo, sin control. O sea, ya veníamos ahí más o menos dándonos con los bordes de la autopista, pero que ya ni en la banquina, estamos campo adentro.
Salió Mia Skylar a decir, Mia Skylar, no sé si la conocen, es esta influencer trans española, diciendo que bueno, que esto da cuenta, ¿no? Lo mismo que dice todo el mundo, que bueno, la élite satánica nos gobierna y que además está ligado con los judíos, porque los judíos están siempre metidos en esa. Ella no sabe muy bien explicar por qué, pero que están metidos ahí. Y claro, el tema de la cábala, claro, es obvio. Entonces uno debe sospechar que si los judíos, tema de la cábala, Madonna tiene tatuado la cábala, entonces seguro Madonna desayunaba pibes con Hillary Clinton y Hillary Clinton le decía en la mañana, che, guardame la sangre para hacerme unas morcillitas ahí a lo burgo. O sea, es todo un nivel de delirio y de estupidez absoluta que desborda por completo el hecho policial, jurídico, que insisto, tiene muchas cosas claroscuros y cosas que tienen que esclarecerse. Dudo mucho que por lo menos lleguemos a verlo, pero de nuevo pasar de eso a élites que gobiernan el mundo, no sé, insisto, es una triple mortal en el aire a cuenta de nada, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver mucho con la pregunta original que me hacía y sobre todo con el tiempo en que vivimos. ¿Por qué de pronto los discursos y los discursos conspirativos y las teorías de la conspiración de pronto, o sea, nos han entrado con todo, ¿no? O sea, ¿por qué este hecho en sí, que a priori yo no lo estaría hablando, nos ha disparado algo que ciertamente va mucho más allá del caso Epstein per se, ¿no? O sea, creo que habla más de nosotros como sociedad que de Epstein per se. Y creo que es lo siguiente, ¿no? Volviendo al tema de las teorías de la conspiración. Que es lo siguiente, ¿no? Históricamente, cuando ocurrían eventos, catástrofes climáticas, una peste, un terremoto, un incendio, un maremoto, en sociedades que no tenían los conocimientos ni climatológicos, ni tectónicos en el caso de un terremoto, ni bacteriológicos cuando ocurrió una peste y demás, esa incertidumbre de tratar de entender por qué esto nos está pasando caía en brazos de relatos religiosos, espirituales, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la peste negra, en muchas partes de Europa, no en todas, pero muchas ciudades, ¿no? Que veían como, por ejemplo, en los guetos judíos esa enfermedad no se propagaba tanto como en el resto de la ciudad. Evento que hoy entendemos que en los guetos judíos no se daba porque la cultura de esos guetos era mucho más higiénica que en la de las ciudades medievales europeas de la época. Pues la gente asumía y entendía y llegaba a la conclusión de que esos judíos eran quienes estaban propagando esa enfermedad y por extensión se acometieron muchos pogroms, ¿no? Asesinato o persecución de judíos en los guetos, etc., ¿no? De nuevo, en un intento de llenar ese vacío, esa incertidumbre que por falta de conocimiento, etc., quedaba ahí al intemperio. O sea, che, ¿por qué tenemos esta peste? No podemos explicarlo en términos bacteriológicos porque no tenemos el conocimiento. Bueno, entonces tienen que ser los judíos. Nosotros hoy, en 2026, vivimos algo similar. El mundo en el que al menos yo y muchos de los que ven, incluso en el que Agus nació y creció, está roto. O sea, el metarrelato en el que nuestra sociedad
era hasta hace 2 minutos, llamémosle el mundo Dawson's Creek, Friends, How I Met Your Mother, ¿no? Que es el mundo de si estudias una licenciatura, tenés asegurado un buen trabajo. Ese buen trabajo te va a permitir encontrar una pareja. Con la pareja y el buen trabajo, pues inexorablemente te vas a comprar una casa. Y con la casa, la pareja y el buen trabajo, pues vas a formar una familia. Y ya para los 60 y algo te vas a jubilar, te vas a comprar una casita o en la playa, o si vivís en Estados Unidos te vas a Miami o algún lugar así, y pasás los fines de semana con tus nietos, etc. Bueno, ese mundo se ha roto. Ese mundo se ha roto por completo, a mi entender, como consecuencia, por lo menos en gran medida, por 2 fenómenos. La crisis del 2008 y la revolución digital, que a día de hoy está todavía a pleno, ¿no? O sea, ahí tenemos la inteligencia artificial transformando un montón de cosas, muchísimo más de lo que incluso personas como yo, que pensábamos que había mucho humo, y en efecto lo ha habido, en torno a la inteligencia artificial, pues ha habido mucho humo, insisto, pero ha sido y está siendo muy revolucionario. Entonces nos encontramos todavía inmersos dentro de esa revolución digital y bueno, y todavía nos encontramos inmersos dentro de las consecuencias de la crisis del 2008 y por extensión el mundo en el que crecimos, los metarrelatos que sostenían la sociedad en la que nos forjamos, colapsaron, ¿no? Podría decirse que a partir del 2008 ese metarrelato, de nuevo el de Dawson's Creek, Friends, How I Met Your Mother, cada vez ha necesitado más inputs para dar igual o menor cantidad incluso de output que en el pasado, ¿no? O sea, ya no funciona. Y frente a ese escenario, en donde el gran relato, la gran narración, la cosmovisión que teníamos de nosotros mismos se ha roto, pues no han aparecido soluciones. Por el contrario, han aparecido micro relatos que no han conseguido hegemonizarse para explicar lo que sucede, ¿no? Porque las 2 grandes preguntas es, primero, ¿por qué el mundo que conocemos está en crisis? Yo en su momento, recuerdo el año pasado, escribí un artículo que se titulaba ¿Cuándo se jodió el mundo?, que hablaba de esto, ¿no? O sea, lo escribí luego de ver reels, shorts, en donde te decían cómo amoblar tu departamento de 15 metros cuadrados para poder vivir como. Yo decía, o sea, un departamento de 15 metros cuadrados, enloquecimos. Bueno, eso es una realidad. Y eso es una realidad que contrasta y choca de lleno justamente con ese mundo que se nos vendió y que todavía se sigue vendiendo, aunque cada vez con menor eficacia, de el mundo Friends, Dawson's Creek, ¿no? O sea, si sos profesional, etc. Nos encontramos en un escenario en donde, frente a la pregunta de por qué ese mundo se rompió y qué hacer para salir de este bache en el que nos encontramos, pues hay infinidad de explicaciones. Para los libertarios es esto, el mundo se jodió porque la sobreexpansión del Estado, ¿no? Un Estado elefantiásico, y lo que hay que hacer para solucionar todo esto es reducir, valga la redundancia, el Estado, bajar impuestos, quitar regulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para los progresistas, toda esta crisis en la que nos encontramos inmersos es consecuencia de los resquicios de estructuras tradicionales que siguen inmersas en nuestra sociedad y que nos atan a un mundo antiguo y dañino, etc. Por eso, en su lógica, su propuesta es acabar con el patriarcado, con el capitalismo, con los roles de género, con la familia tradicional, etcétera, etcétera, etcétera. Para los tradicionalistas es todo lo contrario. El problema es que se han desmontado estructuras fundamentales
y por extensión estructuras fundamentales que hacían funcionar, valga la redundancia, a la sociedad, y por extensión, sin esas estructuras todo se ha descuajeringado, y por eso ellos insisten en que lo que hay que hacer para solucionar todo esto es volver a la familia, a las tradiciones, al nacionalismo, a los roles de género tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que ninguno de estos discursos ha logrado convertirse en hegemónico, ¿no? Porque todavía seguimos en crisis, ¿no? Y aunque yo creo que de esta vamos a salir, ¿no? O sea, más tarde o más temprano, probablemente la cultura en la que vivimos hoy, que a mi entender ya no forma parte de Occidente, sino que es otra cosa que podríamos llamar, esto lo hablé en otro programa que no sé cuándo va a salir, que para mí es la modernidad, ¿no? Esta cultura globalizada en donde todos vemos más o menos las mismas series y escuchamos la misma música y leemos más o menos los mismos libros. Y yo, viviendo en Madrid, tengo un montón de cosas en común con alguien de Oslo, de Tokio, de Nueva York, pero sin embargo, si me voy a la Argentina, a la Patagonia, y me cruzo con un pastor de oveja, pues no tengo nada que ver. Creo que esa cultura va a mutar, se va a transformar, va a sufrir una transformación radical que va a degenerar o dará lugar a algo completamente distinto, que hará que lo que hoy entendemos como nuestra cultura pues sea completamente distinto de eso que vendrá, ¿no? Pero no creo que es el fin del mundo, y las sociedades van a seguir existiendo y probablemente se transformen un montón y nada más. Pero evidentemente nos encontramos en un periodo de crisis de la cual todavía no entendemos bien por qué ocurre y aún no le hemos encontrado la solución. Y volviendo a esta idea, yo sé que estoy yendo y viniendo, pero es que volviendo a esta idea de que el metarrelato original o de nuestra sociedad se quebró. Piensen esto un segundito, que es tremendo, ¿no? O sea, cuando yo me crié, yo nací en el 91. De nuevo, mundo Friends, mundo How I Met Your Mother, mundo Dawson's Creek. En aquel entonces, el relato decía que si vos estudiabas una licenciatura, si vos ibas a la universidad, ibas a tener... tu futuro material estaba garantizado. O sea, ibas a tener un buen trabajo, con un buen pasar, con un buen pasar, ibas a ganar bien, etc. Hoy, en 2026, ir a la universidad no te garantiza nada. E incluso si vas a la universidad, tenés un máster, un posgrado, incluso un doctorado, un electricista, un albañil, un plomero o alguien que juega videojuegos puede ganar muchísimo más que vos. Con lo cual, de nuevo, los relatos y la cosmovisión, digamos, o la estructura de nuestra sociedad se ha roto por completo y no tenemos una respuesta de por qué eso ha sucedido y qué hay que hacer para solucionarlo. Y eso obviamente genera un montón de incertidumbre. O sea, genera incertidumbre porque no sabemos qué hay que hacer, no sabemos si hay que estudiar una carrera, o hay que estudiar albañilería, o hay que aprender a programar, o hay que aprender a jugar videojuegos. Y si me pongo a estudiar a programar, la inteligencia artificial no va a barrer mis opciones laborales en 3 minutos. Y si aprendo albañilería y después no me... O sea, hay mucho caos y mucho ruido. Y no hay, insisto, un relato unificado que nos explique en dónde estamos y sobre todo qué hacer, ¿no? Y como les ocurría a nuestros antepasados, frente a este escenario de tanta incertidumbre, y dado que vivimos en un mundo secularizado, profundamente secularizado, y ya no podemos explicar las cosas a través de dimensiones religiosas, como Dios está enojado con nosotros y entonces nos está castigando, etcétera, como ya eso no cuela, como dirían acá en España, pues entonces
tomamos lo que tenemos más a mano y ahí es cuando entran estas famosas teorías de la conspiración, ¿no? Es cuando, bueno, como vemos que todo se está yendo al tacho, pues entonces no, es que tienen que ser las élites con el plan Kalergi y el reemplazo, la teoría del reemplazo, y además porque es como, claro, como son satanistas, ¿viste? Nos quieren joder. Y insisto, o sea, es entendible porque es muy jodido transitar en esta vida y en este mundo en donde estamos constantemente siendo bombardeados con información y además información completamente compartimentalizada, ¿no? En donde alguien dice A, el otro dice B y el otro dice C y no entendemos bien qué pasa y unos dicen una cosa y otros dicen exactamente lo contrario. Mucha gente que verá esto dirá, este gordo está delirando por completo, porque yo vi otro video, el de mi Skylar, que dice que son todos narcosatánicos y la zaraza, y él dice que son todos unos pelotudos. Es una realidad, el mundo hoy se ha vuelto particularmente complicado de entender y eso nos genera mucha ansiedad, mucho miedo, porque no sabemos de nuevo hacia dónde ir. De nuevo vuelvo a pensar en toda esa gente que estaba estudiando programación porque le habían dicho que era el futuro y que si estudiaba programación entonces estaba salvado, porque los trabajos de oficina y de industriales estaban siendo reemplazados por la automatización, y ahora llega la inteligencia artificial y está destruyendo los trabajos de programación y están despidiendo a todo el mundo por activo y por pasivo. O sea, es un caos todo y hay mucha incertidumbre, y entonces claro, recurrimos a lo que tenemos a mano, ¿no? Estas teorías que, de nuevo, son el porro que emocionó a Spielberg, pero es que necesitamos alguna explicación. Yo, a título personal, y es el consejo que le doy a todos, he aceptado que hay cosas que nunca voy a entender de este mundo. Fíjense, por ejemplo, el Imperio Romano, al menos el Imperio Romano de Occidente, porque el de Oriente cayó mucho tiempo después. El Imperio Romano de Occidente cae en el 450 y pico, si no me equivoco, en el siglo V después de Cristo. A día de hoy, los historiadores siguen debatiendo cuáles fueron las causas de ese colapso o de esa caída, si fueron las pestes, las invasiones bárbaras, las reformas de Diocleciano, si fue Atila el Huno, si fue un tema económico, un colapso demográfico. No se tiene claro, no se sabe, y es algo que ocurrió hace más de 1000 años, 1500 años, para ser más o menos exactos. Y no se tiene muy claro por qué pasó. Imagínense lo poco claro que podemos tener el escenario cuando somos protagonistas de esta situación, ¿no? Porque hay una realidad, o sea, nuestro mundo está en crisis, hay un deterioro, una decadencia notable. Y buscamos explicaciones, pero yo creo que, y acá me perdonarán, pero creo que me va a poner un poco hippie, me voy a poner un poco hippie. Creo que tenemos que aceptar que hay cosas que no vamos a poder entender. ¿Por qué el mundo, nuestro mundo, se ha puesto así? Es muy difícil saber, insisto. No entendemos por qué cayó el Imperio Romano, mucho menos vamos a entender por qué nuestra sociedad, siendo nosotros protagonistas de esto, está como está. Mucho menos. Podemos asomarnos, atisbar algunas nociones y demás, pero alcanzar la profundidad para de manera individual al menos darle la vuelta, yo creo que no. Y por eso creo, y acá viene la parte hippie, abraza árboles, creo que lo que tenemos que hacer es
Dejar de volvernos locos con todas estas cosas. Dejar de obsesionarnos, de tratar de explicar el mundo y tratar de... Porque para empezar las cosas son, por lo general, mucho más... es muy loco, mucho más complejas, pero al mismo tiempo más simples, ¿no? O sea, complejas porque son un montón de estructuras, casi como placas tectónicas del mundo que se mueven, y simples porque lo cierto es que, por más de que tipos como Bill Gates, Elon Musk, los Clinton y demás tengan mucho poder, y es indiscutible que tienen mucho poder, lo cierto es que esa gente está igual de perdida que nosotros. Fíjense, Mark Zuckerberg, que hizo esa apuesta multimillonaria con el metaverso para tratar de meternos todos ahí y construir un nuevo mundo digital, y fracasó como en la guerra. Dimensiones bíblicas de fracaso del metaverso. Incluso cambió el nombre de su empresa Meta para hacer todo el rebranding y demás a cambio de nada, porque fracasó hace un par de semanas o días, lo cerraron, o sea que vivimos en un mundo súper complejo, tan complejo que incluso para las famosas élites es difícil de entender. O sea, yo no creo que esa gente, que evidentemente es por lo menos mucho más capaz que yo, mucho más inteligente que yo y mucho más en un montón de cosas que yo, más degenerada también les cuesta mucho descifrar por dónde van las cosas. Entonces yo no creo que podamos simplificarlo todo aún es que hay una conspiración y las élites y claro, y los judíos y el Mossad guarda con el Mossad. O sea, eso hay que dejárselo a los giles y a aquellos que quieran, qué sé yo, por lo menos no comerse la curva, no caer en esa gilada, la verdad. ¿Qué hacer? Yo creo que lo que hay que hacer frente a este escenario de crisis, de caída, de desgaste social, es mucho más fácil que volvernos locos y tratar de descifrar cuál es la élite que nos está cagando, sino tratar de mejorar, como decía Jordan Peterson, ¿no? Tratar de mejorar el pequeño cosmos que nos rodea. Hacer la cama. No, pero hablando en serio, no hacer la cama. Bueno, pero hacer la cama también, ¿no? Pero llamar a nuestros padres para decirle lo mucho que los queremos y visitarlos. Llamar a nuestros abuelos si están vivos para decirle lo mucho que los queremos y visitarlos. Verse con nuestros amigos, ser atentos con ellos, ayudar a las personas de nuestro círculo. No hace falta hacer un viaje humanitario a África, ni nada. Ayudar a las personas de nuestro círculo íntimo en todo lo que podamos, ser atentos para con ellos. Si tenemos una pareja, decirle todos los días lo mucho que la amamos, dedicarle tiempo, ser atenta a esa pareja. Si tenemos hijos, dedicarle el tiempo que necesitan, estar pendiente de ellos, dedicarles tiempo de calidad, jugar con ellos. Y esas cosas, ¿no? O sea, no, creo que es mucho más sencillo, insisto, dentro de esta situación de crisis en la que nos encontramos, que indiscutiblemente nos encontramos, creo que tenemos que dejarnos de volvernos locos con todas estas teorías loquísimas, que si el Pizzagate, que si el canibalismo, que si los rituales satánicos y la zaraza, y dejarnos de pelear constantemente, que vos, zurdo, empobrecedor, derechista, facha, y todas esas pelotudeces. Tenemos que dejar esa gilada y tratar de mejorarnos y mejorar nuestro pequeño entorno, por minúsculo que sea. O sea, porque estamos todos obsesionados con el mundo de afuera y entonces nos metemos a Twitter y nos peleamos y le damos un zasca a los fachas y a los zurdos y te callé y vos, maga de mierda, y vos, globalista, y perdemos y la vida se nos va en esas nimiedades
que no cambian absolutamente nada y perdemos la oportunidad de mejorar lo que tenemos a nuestro alcance. Y yo creo que deberíamos poner el foco ahí, en mejorar lo que tenemos a nuestro alcance. Y no mucho más. Y dejar el caso de Epstein a la justicia. Exigir justicia cuando vemos injusticias, valga la redundancia. Por ejemplo, lo que pasó en el primer juicio, que a este tipo casi que se lo absolvió, no se lo absolvió, pero casi, o sea, se le dio una pena ridícula. Bueno, exigir que se lo castigue bien. Ahora exigir que se investiguen bien todas las conexiones y todas esas personas que estuvieron involucradas. Y hay mucha gente que lo está haciendo y me parece bien, pero no quedarse ahí. Porque, por ejemplo, acá en España, hace nada, hubo un accidente de tren espantoso y ya nos olvidamos, no pasó, otra cosa mariposa y quedó en la nada. El año pasado tuvimos un apagón terrible a nivel país y también eso quedó en la nada. Entonces, también exigir justicia en los temas que nos tocan más de cerca y no obsesionarnos tanto con eso que pasa a nivel global, pero que no nos toca tan de cerca. Si sos alguien que vive en Estados Unidos, pues sí te toca de cerca porque es tu país, ahí sí. Pero yo que vivo en España me toca mucho más de cerca. El accidente de tren que ocurrió ahora en Andalucía y el apagón. Entonces, o sea, involucrémonos en las cosas de nuevo, en nuestros pequeños círculos. Y dejémonos de tantas pelotudeces. Así que, sin más que decir, voy a ver cuánto llevo, ¿sí? Así que espérenme, yo sé que esto es un poco así, pero sí. Así que nada, muchachos, sin más que decir, acuérdense de dejar un comentario, like, suscribirse, poner una campanita y nos vemos en los próximos días en algún video. Un saludo muy grande y que viva Satanús. Chau, chau.